Lo decías, por ejemplo, en el caso de la música, ¿no? La apreciación de un tono. Sí, pero formaliza obviamente de manera diferente el mundo. ¿Cómo? Bueno, a través de lo vivido y escribiendo otra cosa que vamos a dejar. Hay una cosa que se llama, que también lo vemos ahí, Personalidad y personalidad, ¿no? Algo que dices, bueno, hay otra distinción que hace más adelante que habla de eso, ¿no? Personalidad es la actualización, o sea, el ser persona como disco, la actualización, actualidad, estar presente. Estar presente en el mundo. Estar presente en el mundo es personalidad, en tanto que está vivo, ¿no? Cuando está muerto, pues ya tiene otro tipo, y eso ya lo trata al final. Y eso, en cómo hiperformaliza el mundo, depende de la personalidad y va a depender del mundo en que haya vivido, del sentido, del campo que tiene la cosa. Obviamente no. Y eso lo vemos en la música, como un ejemplo muy fácil, Mozart y Beethoven, los dos tienen personalidad en aquel tiempo, ¿no? Todos tenían actualización, estaban presentes de sí mismos, vivían, pero los dos tenían personalidad diferente. ¿Por qué? Bueno, porque Mozart, pues la buena onda, y que las notas bien bonitas, y su música es sabrosa, melosa, ¿no? Hasta da sueño, algunos da sueño. Y Beethoven, por lo que vivió, bueno, esta música de énfasis, ¿no? De fuerza siempre, ¿no? Ahí vemos que las personalidad, los dos están en personalidad en la actualidad, están presentes, pero tienen personalidad diferente por el mundo. Pues a Beethoven le pegaba su mamá, ¿no? Y lo comparaba con Mozart, porque Mozart era un genio y porque Beethoven no podía ser un genio. Y lo hacía estudiar muchas horas en el día. Ahí eso cambia la personalidad, más no la personalidad. Y eso repercute en la forma en que la inteligencia sentiente del hombre hiperformaliza la realidad, el mundo. Porque no es la misma situación. Es lo que vulgarmente dicen, es que tuvo un trauma, ¿no? Le hacían bullying, ¿no? Y en este sentido cambia nada más la personalidad, ¿no? Porque hiperformaliza de manera diferente a través de la inteligencia sentiente por lo que vive, ¿no? Claro. Pues igual nosotros, si estamos contentos, pues escribimos algo como, no, pues una frase así como de ánimo, ¿no? Y si estamos tristes, pues es que leemos hacia Orán, y nos ponemos en el Face, algo así. Cambia bastante, ¿no? Pero bueno, ya me adelanté de eso. No, gracias, ¿no? Es parte, ¿no? de este diálogo, ¿no? Al final lo que también quería señalar con respecto del arte es, por ejemplo, de este arte postmoderno, ¿no? Que parece ser que es tirar la pintura sobre un cuadro, ¿no? Y de repente yo digo, bueno, y si mi hijo le pusiera sus manitas en el bote de pintura y hiciera todos estos, ¿por qué no se consideraría arte? No, porque el arte carga un sentido, ¿no? Es que está esta deconstrucción del objeto, o de la imaginación de aquello que proyecta como tal. Entonces, aquí se enfrenta uno a un nivel muy básico de comprensión del mundo, ¿no? O sea, es una forma. Ellos están cargando el sentido a un producto que ellos realizan, basado en una técnica, ¿no? ¿Cómo eso de alguna manera que va formando parte de quizá del mundo físico, porque nosotros nos encontramos con arte, nos encontramos con música, es un mundo que ya está construido ahí físicamente, ¿no? Y que de alguna manera carga su propio sentido, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en el caso de la muralla china, vemos una columna de cemento, de ladrillo, pero cuando hablamos sobre la cosa, resulta que es una forma de proteger el imperio, ¿no? Bueno, que era el imperio, ¿no? Ya tiene un sentido. Uno llega a conocer el sentido de esa cosa, ¿no? ¿Cómo se da este encuentro? Esa parte de la técnica es muy interesante. Más adelante dice, obviamente, que nos enfrentamos, ¿no? La virtud a la que nos enfrentamos al mundo es la inteligencia, ¿entiendes? Ya les voy a adelantar. Pero hay una parte de la técnica, dice, cuando la intelección
entra en juego es para hacerse cargo de la situación, haciéndose cargo de la realidad, y se hace cargo de la realidad sentientemente, esto es de una manera percipiente y motriz. De ahí que la técnica nace de una inteligencia sentiente, la cual tiene que hacerse cargo no solamente de las cosas que están ahí y me afectan, sino también de lo que efectivamente he hecho con las cosas cuando me muevo. La totalidad de la técnica ha nacido de hacerse cargo de la realidad. No, esto de hiperformalizar el cangrejo volador con un arco, ya estoy haciendo técnica, ¿no? La técnica es constitutiva y fundamentalmente invención de realidades y es poder sobre realidades. Por esto el hombre no es ni Homo sapiens ni Homo faber, sino las dos cosas en unidad radical, porque es animal de realidades no solo sentidas, sino hechas por una inteligencia sintiente. Cambia todo a través de la inteligencia sintiente. Cuando nos hacemos cargo, inventamos realidades, ¿no? Inventamos mundo. O sea, la tele esa hace 100 años, pues la veían como una piedra, ¿no? Pero nosotros entendemos que eso es una nueva realidad, en un sentido solo físico, pero en un sentido de campo nos da sentido. Ahora la encendemos y bueno, hay todo un panorama ahí de programas, ¿no? Invención de realidades que se da a partir de la inteligencia sentiente, como hacerse cargo de la realidad, ¿no? Como enfrentarse con las cosas. Ahí, esa parte de la técnica a mí me gusta bastante de su libro, ¿no? Bueno, pero ya me adelanté. No sé si hay otra pregunta. No. Bien. Bueno, entonces hablamos de la inteligencia, ¿no? El hombre, me quedé en que el hombre es animal hiperformalizado. Se hace cargo de la realidad, se hace cargo de lo que son los estímulos y de lo que es la situación que le ha creado. O sea, abarca esto, pero lo lleva a esto a través de la inteligencia sentiente. Aprende los estímulos como algo de suyo, como realidades estimulantes. Entonces, el acto formal de la inteligencia es la aprehensión de algo como realidad. Esto, ¿no? El acto formal de la inteligencia es aprender, es la aprehensión de la realidad. La inteligencia sentiente tiene un acto formal, es aprehensión de la realidad. ¿Qué es eso? Ahora aquí viene algo muy fundamental. La esencia de la intelección no es producir una representación de una cosa que hubiera estado ya presente, sino que es mera presentación. No es presentación-intención, ni es el correlato neumático de una noesis, sino que es una presentación física. Intelección es noergia. Ojo, intelección no significa conocimiento, porque para tener conocimiento primero hay que comprender. Es ulterior. Intelección es pura y simplemente aprehensión de las cosas, no como estímulos, sino como algo que son de suyo. ¿Y ya puedo borrar esto? Bueno, intelección, aquí hay que entender que una cosa es intelección y otra cosa es inteligencia. Nos quedamos hasta acá, ¿no? Que el hombre se enfrenta con las cosas, pero con la virtud primordial que es la inteligencia sintiente, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Ahora, aquí hay otro asunto muy chiquitudo que hay que entender para no confundir lo que sea intelección y lo que sea inteligencia, que es lo que a veces pasa. El asunto es que aprendemos las cosas como reales, ¿no? A la realidad, que es el de suyo, que obviamente está en la actualidad, no en el sentido aristotélico. En eso entra la inteligencia, ya vamos a poner aquí un asterisco sentiente, y la intelección. Son dos cosas. ¿Qué es la intelección? La intelección es pura y simplemente aprehensión de las cosas. Aprehensión de las cosas, que acordamos que cosas son sustantividades. Bueno, a ver si llegamos hasta esa parte donde explica qué sistema, ¿no?
es aprehensión de las cosas no como estímulos, o sea, no en el modo animal, ¿no?, de la pura sensibilidad, sino, otra vez entra esto, sino, ¿no?, como lo que son de suyo, actualizadas, ¿no?, como lo que es de suyo, como lo que está ahí, lo que se me presenta, simplemente físicamente. Ahora, la inteligencia es otra cosa. La inteligencia es, aquí viene el asunto, bueno, aquí es facultad por un lado. Es facultad compuesta por dos potencias. Y este es el asunto. La potencia de inteligir y la potencia de mentir. Y acordémonos que la inteligencia sentiente es la facultad, bueno, es la virtud primordial. La virtud primordial con que nos enfrentamos a las cosas. Porque el hombre tiene una nota que no se le eso, ¿no? Aquí hay que hacer claro que no son dos actos, sino una unidad. Pero por cuestiones de explicación, lo dice así, ¿no? Ya estamos en la realidad, que es el de suyo como actualidad, y el hombre tiene una inteligencia sentiente con la que capta la realidad. Esa inteligencia sentiente, esa virtud primordial, nuestra primera virtud. Acuérdense que virtud es enfrentamiento. Esa virtud primordial, ese enfrentamiento primordial se va a dar en la realidad a través de la inteligencia sentiente. ¿Qué es la inteligencia sentiente? Bueno, es una facultad compuesta por dos potencias. Por un lado, la potencia de inteligir y la potencia de sentir, que es una unidad. Bueno, la intelección solamente es la aprehensión, o sea, sería esto, ya llevado a la acción, es la aprehensión de las cosas no como estímulos, sino como lo que son de suyo, como realidades actualizadas. Lo que nos dice la historia de la filosofía es que primero, bueno, estaba aquí la inteligencia y aquí los sentidos, ¿no? Y la realidad, que no sabemos qué era, por cierto. La realidad es una incógnita. Lo que dice que el hombre cuenta con los sentidos, y este es el primer paso que capta, según ellos, ¿no?, la realidad a través de los sentidos, por esto que llamaba la experiencia. Eso es Hume, el empirismo. Dice, captamos la realidad a través de las experiencias y las impresiones y todo eso. Y luego había un desdoblamiento raro, y eso pasaba a la inteligencia. Y la inteligencia lo que se dedicaba era hacer conceptos. Si aquí tenemos una manzana y aprendemos a través de los sentidos de la manzana, por los sentidos, que esto sería impresión. Y luego eso, a través de no sé qué pase mágico, la inteligencia hacía el concepto de manzana. Y entonces eso llevaba al conocimiento de la manzana, según la historia de la filosofía y según estos pasos raros que se hacían. Pero la realidad, pues, no
sabíamos que era algo que estaba ahí y que lo captamos a través de los sentidos. Bueno, ese esquema no es el esquema de Zubiri, eso es lo que niega, ¿no? Eso dice, eso está mal. Sí, ¿no? La facultad está, la inteligencia es una facultad que está compuesta por estas dos potencias que son sentir e inteligir, que se dan en un solo acto, que es aprehensión de realidad. Y eso es intelección, ¿no? Las cosas como son de suyo. No sé si quedó claro que luego es que se confunde luego mucho qué es inteligencia y qué es intelección, y el problema es de que se entiende eso en este sentido y no es eso. Y luego tengo disputas con personas que no entienden que no es eso. Claro, incluso señalaba un poco, ¿no? Hace rato, que pues ya uno llega cargado incluso con la misma tradición con respecto a ese esquema, ¿no? Sí. Y uno tiene, y por ejemplo en el esquema ahorita hablas del empirismo, ¿no? Más o menos para dar la explicación, pero recordemos que incluso en el esquema de la filosofía griega, ¿no? Está el nous, está el logos y digamos está la physis, ¿no? O sea, el nous es la captación de lo real que después se traduce en logos, ¿no? Que es discurso, pensamiento, de eso que aparece, ¿no? Parece que el hombre está ahí y le aparece realidad, ¿no? O sea, no está instalado, parece que es el que le aparece, ¿no? Abre los ojos de ahí, se le aparece algo, ¿no? Y entonces Aristóteles, por ejemplo, sí hace uso de los sentidos, ¿no? Incluso Kant, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Un concepto sin experiencia no es vacío, ¿no? Si no tenemos la experiencia de eso que tenemos cargando aquí, pues no sirve para nada. Entonces, precisamente en esta elaboración conceptual vemos que trae otro sentido, ¿no? O sea, inteligencia, sentiente, ¿no? Incluso en los problemas fundamentales de la metafísica fundamental señalan, han dejado a un lado la inteligencia como tal, ¿no? Y la inteligencia siempre ha sido así como que sí es esto, ¿no? Es una facultad nada más para esto y ya, ¿no? Eso nada más es, ¿no? Y para subir sí es importante la inteligencia por el nuevo planteamiento que trae, y parte de lo que vienes explicando me imagino que es medular, ¿no? Para la comprensión. De hecho sí. Sí, esa forma de entender cómo se genera el conocimiento es lo que él llama inteligencia concipiente. Este esquema, ¿no? De que los sentidos tratan de captar la realidad a través de la empiria, la experiencia, y esa empiria, esos datos son llevados a la inteligencia y se hacen conceptos. Esa forma es la inteligencia concipiente, a diferencia de la inteligencia sentiente, que dice que, bueno, que es esta facultad compuesta por dos potencias, pero que se dan en un solo acto. Y entonces traje este libro para aclarar más el asunto, ¿no? Y dicen, en el apéndice 3, la inteligencia como facultad. La inteligencia se entiende como facultad. El hombre puede sentir y puede inteligir. Esta idea del poder es lo que expresa el vocablo griego dinamis. Pero esta dinamis es algo muy rico y sus diversos aspectos no han sido dibujados con rigor conceptual. La inteligencia como facultad es sentiente y el sentir humano como facultad es intelectivo. Por esto, la unidad de impresión de realidad es la unidad del acto de una única facultad. Estas dos potencias constituyen los dos momentos de una sola facultad y de un solo acto. Pues bien, tal es el caso de la intelección sentiente. Ciertamente hay dos potencias, la potencia de sentir y la potencia de inteligir. Como potencias son esencialmente distintas, o sea, cada una sí puede ser, pero como facultad nunca llegaría a ser facultad, solo son potencias, ¿no? Claro. Puede sentir o puede solamente inteligir, pero no habría aprehensión de la realidad. La aprehensión de la realidad se da cuando la inteligencia sentiente en esta unidad actúa de esta forma en la intelección, ¿no? Haciendo intelección.
Y bueno, esa es la Más la o menos, parte. por ejemplo, lo de sentir solamente sería como las personas que tienen muerte cerebral, ¿no? Ahí está el cuerpo, se le está haciendo el estímulo, pero no tiene esta inteligencia sentiente, ¿no? Tendría, pero solamente ahí se está aprendiendo hasta tiene aprensión, pero solo desde la potencia del sentir, ¿no? Porque realmente no podría hacerse cargo de la realidad. Solo le está afectando, solo tiene una suscitación afectante, pero no tiene una respuesta, ¿sí? Porque lo puede explicar y ni siquiera van a responder, ¿no? Ni al dolor, ¿no? Sí está en la realidad, sí tiene realidad en tanto que está en, pero no tendría una respuesta, ¿no? Aunque no creo que haya solo una potencia de inteligir un cerebro, ¿no? Que no tenga sentido, ¿no? Así puro cerebro. No sé hasta qué sentido. Stephen Hawking. Bueno, sí, entonces queda clara la distinción de esto. Sí. Hay que irlo digiriendo, ¿no? También, ¿no? O sea, está la lectura, ¿no? Pero sí, digamos, en ese sentido yo lo veo un pensamiento rudo, ¿no? Así, Sí, está pesado. Es pero interesante, ¿no? Porque te desglosa mucho, te hace mucho hincapié en que la inteligencia sentiente es una única facultad, que no es solamente hacer conceptos ni juzgar, eso va después, eso es una modalización de ella misma a través de la razón, y eso lo voy a tratar en la última parte, porque hay otra, es inteligencia sentiente, inteligencia de logos, inteligencia de razón. Inteligencia de logos es una modalización de la inteligencia, como el logos que predicamos ya es reactualización de la aprehensión de realidad. O sea, ya es reactualización, el logos ya no es esto que se crea solamente en la inteligencia por concepto, no, ya aprendió la realidad y solo reactualizo la silla. O sea, yo ya aprendí, para que yo diga la silla, ya tuve una impresión de realidad a través de la inteligencia sentiente, porque como es sentir e inteligir, ya hago una primera actualización. Cuando yo digo la silla, solo es reactualización a través de logos. Y ahora si digo, te voy a aventar la silla y voy y te la aviento en la cabeza, eso es volición, ¿no? Sentimiento de querer aventarte la silla, pero ya es reactualización de algo que ya actualicé por primera vez con la inteligencia sensible. Es todo un cambio de esquema que pues sí, de entrada es raro, rudo y cuesta un chorro de trabajo. A mí me costó mucho trabajo entenderlo porque yo entré primero por sobre la esencia, que es el primero, y luego sobre estos. Y yo decía, bueno, pero es que ¿cómo la inteligencia siente, no? ¿Cómo puede ser que me diga que la inteligencia es sentiente? Si yo sé que si toco esto lo estoy sintiendo con mi mano, ¿no? Pero lo que él está diciendo es que sí, lo estás sintiendo con tu mano, pero ahí no solo está usando tu mano, estás usando ya tu inteligencia en ese acto tan simple de tocar o que yo te aviento esto. Estás aprendiendo la realidad no solo con los sentidos, sino con la inteligencia. Pues yo te lo aviento, te va a causar un efecto, ¿no? Y inmediato. No va a ser, pues me aventó ese libro y pues le tengo que responder algo, ¿no? Una grosería o me hago a un lado, ¿no? Aún así, ya ves que cuando te avientan algo, ¿cuál es tu primera reacción? Pues te mueves, ¿no? O que te hacen que te van a golpear, una cachetada, pues tu reacción es inmediata. Ese es un ejemplo muy claro de que la realidad la aprendes con esta facultad compuesta de inteligir y sentir. Las dos actúan en una unicidad y no hay una primeridad de los sentidos ni una seguridad de la inteligencia que te diga mueve. Eso es lo que radicalmente está criticando Zubiri y es, digamos, el punto de todo lo que quiere enfatizar, ¿no? Pero para eso pues tiene que desglosar qué no es la inteligencia, qué no son los sentidos y qué no es la realidad. La realidad no son cosas, sino es nada más el de suyo. La actualidad es de suyo. Como la cosa se presenta, esta cosa se presenta como un libro, pero esta cosa también es sustantividad, porque es un sistema constructo, es un sistema que tiene notas, pues color, peso, textura, y eso constituye una sustantividad. Y en tanto realidad es cosa realidad, pero en tanto sentido es libro, o book, ¿no?
En español es libro, en inglés es book, es cosa sentido. Pero aún así, dependiendo del idioma, sigue siendo cosa de realidad. Bueno, entonces ya me quedé ahí estancado en eso. Bueno, ¿queda claro? Sí. Bien, entonces ya para terminar esa parte, el hombre, bueno, es por eso se dice que el hombre es animal de realidades, porque se enfrenta a la realidad con la virtud primordial, que es la inteligencia cerebral, ¿no? Ya nada más quiero terminar con que la virtud primordial, recordamos que la virtud es enfrentamiento, ¿no? La virtud primordial es inteligencia sentido. En este libro no se aboca a definir qué es inteligencia sintiente, lo hace en este. En el primer apartado se lleva casi todo un capítulo explicando la diferencia entre sentido e inteligencia. ¿Qué es eso? Y bueno, la virtud primordial del hombre es la inteligencia sentiente, ¿no? ¿Dudas, quejas, preguntas, sugerencias? No, va quedando claro ese esquema, ¿no? De la realidad humana, ¿no? O sea, en la primera parte de las secciones que hablaba acerca de cuál es la actividad del hombre, ¿no? En qué estado se encuentra. Lo primero que dice está entre las cosas, ¿no? Y ahora que nos habla de la virtud, ¿no? Pues nos dice que esa virtud primordial se da por la inteligencia sintiente. No es que ella lo se da porque ese es el modo de enfrentarse primordial del hombre, ¿no? En la realidad. Entonces va quedando más claro el esquema, ¿no? Digo, para esta exposición que se está haciendo, ¿no? De un texto pues grande, ¿no? Que tiene muchas definiciones, ¿no? Que tiene muchos, un término que utiliza Zubiri, ¿no? Modos de hacerse presente, ¿no? Hasta ahorita no bien. Sí. Bueno, ese es el capítulo 2 que le acabo de decir. Que bueno, por cosas no están.